Muchísimas gracias, Adriana, por estas conclusiones que nos aportas. Gracias, Alberto, Marcela, Alexandre, que nos acompañó desde Recife, y Paula. En nuestro segundo panel buscaremos identificar las claves y cuellos de botella para la viabilidad financiera de todas estas iniciativas de arrendamiento social que hemos visto el día de hoy. En ese sentido, María Elvira Tamayo, gerente general del NAP Colombia, será la moderadora de este panel. Le doy la bienvenida a María Elvira y a las y los panelistas que nos acompañan el día de hoy. Les recuerdo que una vez que terminemos este panel, a nuestra audiencia que se encuentra de manera presencial, tendremos el almuerzo. Así que les pedimos que continúen con nosotros. Gracias. Bueno, muchas gracias por esta invitación. Estamos muy contentos de estar acá y de poder tener este espacio tan valioso y de además haber tenido el privilegio de haber escuchado el panel anterior, que nos nutre muchísimo y creo que le puede agregar mucho valor a esta conversación. Entonces, en primer lugar, quisiera empezar yo dando una breve presentación de cada uno de los panelistas que tengo acá, seguido de unas presentaciones por cada uno de ellos, igual que como se hizo en el panel anterior, y ahí ya empezamos a darle la dinámica al panel hasta llegar construyendo un momentum a llegar a ver, bueno, y ahorita de todo esto que hemos oído, de todo lo que hemos aprendido y de las experiencias que acá van a escuchar, ¿qué podemos agregar y qué experiencias podemos replicar en uno y otro país para poder eventualmente ir construyendo esta ilusión, digamos, esta meta que queremos llegar es a proyectos viables, estratégicos, eficientes y efectivos sobre arrendamiento social en América Latina? Entonces, nuevamente, muchas gracias. Quisiera empezar por Eva. Eva Campos es la directora ejecutiva de la Empresa Metropolitana de Vivienda y Desarrollo Urbano de la Municipalidad de Guatemala. Eva es arquitecta de la Universidad de San Carlos de Guatemala, con maestría en Derecho Urbano y Territorial de la Universidad Politécnica de Cataluña y además con especialización en políticas de vivienda y suelo por el IHS, Institute of Housing and Urban Development Studies de Holanda. Actualmente, como lo mencioné, es directora ejecutiva de la Empresa Metropolitana de Vivienda y Desarrollo Urbano de la Municipalidad de Guatemala y está encargada de los equipos de instrumentos de planificación, sostenibilidad y vivienda en la Dirección de Planificación Urbana, Cultura Ciudadana y Vivienda en Urbanística, ambos de la Municipalidad de Guatemala. Ha sido además asesora de construcción privada para la empresa DHV Consultants y ha trabajado como docente universitaria y coordinadora de proyectos culturales e investigación. Muchas gracias, Eva, un honor tenerte aquí. Ahorita quisiera continuar con Juan Diego. El orden no tiene nada que ver con nada, bueno, solo que las mujeres primero, eso sí, del resto es porque así los tengo aquí, solamente. Juan Diego Céspedes Henao. Juan Diego es director de Desarrollo Urbano e Inmobiliario de la Fundación Santo Domingo. Es ingeniero civil de la Universidad de los Andes, con maestría de la misma universidad en gestión de proyectos de construcción. Además tiene un MBA en la Universidad de Neoma en Francia y un MBA del Instituto Politécnico de Milano en Italia. Hace 5 años, Juan Diego lidera el desarrollo de 2 macroproyectos de vivienda de interés social de la Fundación Santo Domingo, Bicentenario en Cartagena y Villas de San Pablo aquí en Barranquilla, donde busca un urbanismo que genere más oportunidades de bienestar integral para sus más de 45.000 habitantes. Ahorita a lo largo del panel, por supuesto, vamos a escuchar en detalle estos 2 proyectos.
A través de un modelo de desarrollo sostenible, planificado e inclusivo, estos territorios se han convertido, como lo mencionaban ahorita, en ciudades de 15 minutos, donde sus habitantes tienen fácil acceso a servicios de salud, educación, recreación y deporte para mejorar su calidad de vida. Bienvenido, Juan Diego. Muchas gracias por estar acá. Seguimos con Sebastián Muñoz. Sebastián es Managing Director de Asta Capital, Colombia. Cuenta con más de 15 años de experiencia en la industria del real estate, habiendo pasado por los distintos frentes del sector: banco, desarrollador, constructor, inmobiliaria, consultoría y banca de inversión. En su vida profesional, Sebastián ha participado en múltiples estructuraciones de proyectos inmobiliarios y desarrollos, estructuración de capital, de deuda, transacciones financieras inmobiliarias, levantamiento de capital a nivel nacional e internacional en montos de $1 millón y $250 millones. En Asta Capital, como Managing Director de Suramérica, ha levantado capital por $50 millones para multifamily en Colombia y Estados Unidos, y ha estructurado proyectos de más de $200 millones en Colombia, Perú y Chile. Ahorita a lo largo del panel también hablaremos con Sebastián a profundidad del multifamily, de los países donde están, etcétera, etcétera, los retos y que ven hacia adelante. Muchas gracias, Sebastián, por acompañarnos hoy, por estar aquí. Y terminamos con Casey Harden, director ejecutivo y cofundador de Conservatorio en Panamá. Casey es cofundador de Conservatorio, una empresa B certificada que aplica un enfoque único en la sostenibilidad al revitalizar los núcleos urbanos históricos en América Central. El modelo de negocio inmobiliario de Conservatorio ha sido objeto de estudios de caso por MIT, Center for Real Estate, y la Side Business School de Oxford University, y fue galardonado con el Global Vision Award de Travel and Leisure Magazine en 2011 por su enfoque holístico en la revitalización del distrito de la ciudad de Panamá, donde tiene la sede su empresa. Casey comenzó su carrera como abogado corporativo en Nueva York y Tokio, donde se enfocó principalmente en fusiones y adquisiciones y capital privado antes de mudarse a Panamá en 2003. Ahí compartimos un poco de historia y ya también compartimos que pasamos a una mejor vida, por lo menos más interesante, ¿no? Y tiene un JD en Derecho, es abogado de la Facultad de Derecho de la Universidad de Fordham en Nueva York y una licenciatura de Ciencias de la Comunicación de la Universidad de Miami. Es fellow también del Aspen Institute Central American Leadership Initiative y Research y affiliate de MIT Center for Real Estate. Casey además fundó Esperanza San Felipe, un programa innovador en Panamá que fue reconocido como finalista del premio McNulty por su éxito en la desmovilización de pandillas callejeras, tema que también hablaremos ahorita. Ha publicado en Stanford Social Innovation Review y ha hablado sobre revitalización urbana y emprendimiento social en Aspen Ideas Fest y MIT World Real Estate Forum, entre otros. Muy bienvenido, Casey. Y pues termino esta ronda sintiéndome muy honrada de poder moderar este panel de lujo con estos actores muy distintos que van a aportar miradas muy enriquecedoras a lo que se viene en adelante. Entonces, quisiera dar un contexto muy breve, porque ya digamos que tenemos acá todo lo que nos han contado por la mañana, tanto Pablo de la CAF como Anik de Ania. Perdón, se me olvidó, que nos contó un recuento además muy interesante sobre la problemática que existe, sobre los actores que deben estar involucrados, etcétera, etcétera. Pero quisiera dar un pequeño recuento sobre dónde estamos y cómo vamos a ir construyendo en este panel el tema de llegar a cómo hacemos para construir programas de arrendamiento social que sean viables, que sean efectivos financieramente, entre otros, pero que además vuelen, como podemos decir acá. Entonces, como ya todos sabemos, pues la crisis de vivienda en América Latina y el Caribe es una problemática que afecta a millones de personas, con 1/3 de los habitantes urbanos viviendo en condiciones muy inadecuadas, debido al déficit habitacional cuantitativo y cualitativo. Por ende, el acceso a vivienda ha emergido como un desafío urbano muy crítico y nos afecta a todos los días, si no directamente, indirectamente. Tradicionalmente, y como todos lo hemos venido hablando a lo largo de la mañana de hoy,
En esta región se ha demostrado que culturalmente existe una preferencia marcada por la propiedad. Es algo aspiracional, es un sueño. Todos queremos tener nuestra casa propia. Sin embargo, en los últimos años, en los últimos 20 años, para ser más precisos, esa tendencia ha cambiado y también se debe a diversos factores que también se han mencionado a lo largo de esta mañana. Entre otros se debe a las altas tasas que hay con respecto a los créditos hipotecarios, a los modelos de familia que han cambiado, etcétera, etcétera. Y esta disminución en el porcentaje de hogares de propietarios también aplica para Colombia específicamente. Por ende, esta creciente urbanización y este déficit progresivo a la accesibilidad ha llevado, como siempre, a que aparezcan nuevas oportunidades, nuevas iniciativas y a que básicamente el contexto ha sido lo que ha demandado que haya un poco de creatividad y que salten a la mesa otras opciones. El arrendamiento social entonces ha emergido como una alternativa creciente, con los hogares inquilinos que destinan aproximadamente el 20% de su presupuesto mensual al alquiler en América Latina, siendo en Colombia este porcentaje un poco más alto, alrededor del 32% y pico. Y surge esto como una alternativa viable para enfrentar este desafío de vivienda en la región, especialmente para los grupos vulnerables, como lo veíamos acá. A pesar de que tiene mucho potencial, pues el desarrollo de los programas de arrendamiento social en América Latina, por más de que ha habido algunos casos, pues todavía es incipiente y enfrenta muchísimos retos, desde el lado de la oferta, del lado de la demanda, y eso lo veremos ahorita en detalle, que es parte de lo enriquecedor que será esta conversación, porque tendremos miradas muy diferentes. Entonces, en Colombia es importante resaltar, teniendo yo la visión ahorita de Colombia y ahorita con el sombrero que represento hoy, que ya les cuento, es importante resaltar que la informalidad y el acceso a vivienda digna son problemas muy graves. La tasa de arriendo es extremadamente alta y paradójicamente son las familias de menos ingresos las que pagan más por alquiler mensual. Esta situación entonces refleja una profunda desigualdad que requiere soluciones innovadoras y requiere soluciones sostenibles. En Colombia, a pesar de estos retos y estos obstáculos, hablaremos más adelante de algunas alternativas, de algunos casos que se han dado, pero sobre todo exploraremos cómo aquí los que nos encontramos presentes en este panel van a contar lo que sí les ha funcionado, el camino recorrido, y cómo de ahí en adelante vislumbran que pueden capitalizar esas experiencias hacia adelante para poder empezar a pensar y crear estos modelos de arrendamiento social de manera exitosa y sostenible. Y ahora contarles muy brevemente, antes de dar paso a cada una de las presentaciones, cuál es mi sombrero de hoy y cómo creo que podemos aportar desde este lado hacia estas soluciones alternativas e innovadoras para poder traer a la mesa y explorar los modelos de arrendamiento financiero. Entonces, como les mencionaba Marina, cuando hizo mi presentación muy generosa, comentaba que soy la gerente general del NAP Colombia GSG Impact, que mejor dicho es lo mismo que decir nada, porque nadie entiende. Entonces voy a explicar. El GSG Impact es la organización internacional más importante que promueve la inversión de impacto a nivel mundial. Está ubicada en Londres y es una red que se crea de lo local a lo global, creando capítulos alrededor del mundo, y yo soy la gerente del capítulo Colombia. Hoy en día hay más de 44 capítulos. Se llama NAB por sus siglas en inglés, pero pronto nos llamaremos algo parecido a Impacto Colombia, les adelanto, les boto esa chiva. Y básicamente lo que hacemos es mover la aguja a la inversión de impacto y estamos rodeados de aliados, fundadores y fondeadores y miembros de junta, entre otros, como la Fundación Santo Domingo, que nos acompaña hoy, que nos acoge hoy, como esos creyentes en que la forma de ir hacia adelante para crear un mundo más inclusivo, más sostenible, es la inversión de impacto, donde uno hace el bien mientras le va bien. Entonces, de la mano de esos aliados, nosotros trabajamos día a día para traer conocimiento fresco, innovador, sobre qué es la inversión de impacto, cómo nos podemos utilizar y apalancar en este capital catalítico, entre otras cosas, en este caso concreto, para poder aportar a la mesa soluciones innovadoras y flexibles, donde es permitida la prueba y error y donde es posible
tener una paciencia, una flexibilidad en cuanto al retorno financiero que permite crear experiencias que finalmente puedan ser replicables y permitan una comparabilidad. Entonces, en este caso concreto, puedo decir que el capital catalítico es una alternativa y que a lo largo de los últimos años, sobre todo el GSG Impact como casa central y sus diferentes capítulos alrededor del mundo, han estado haciendo diferentes proyectos encaminados a ver cómo desde nuestros sombreros como impulsores de la inversión de impacto podemos promover y hacer efectivo y traer a la realidad que el capital catalítico sea una opción que permita explorar nuevas estrategias, creando precedentes y generando lecciones aprendidas que puedan guiar futuras iniciativas, en este caso para los proyectos de arrendamiento social. Entonces, habiendo dicho esto, habiendo conectado un poco mi sombrero como gerente de esta organización que fomenta la inversión de impacto y teniendo aquí estos panelistas de lujo que van a contar una cantidad de experiencia en sus caminos recorridos que nos van a llevar a poder sacar y extraer conclusiones aquí y allá para que entre todos podamos armar esa hoja de ruta y ese rompecabezas que nos comentaba Marina al principio de la jornada. Entonces, yo quisiera empezar por darle la palabra a cada uno de ustedes para que presenten su empresa, su organización y que empiecen como con un abrebocas de, bueno, ¿en qué consiste la organización y cuál es su esencia, cuáles son los proyectos o el proyecto que con éxito han venido desarrollando? Porque más adelante, después de ver esto de abrebocas, pues vamos a ir construyendo sobre, bueno, y eso cómo aporta, cómo ese camino y cómo esas experiencias aportan para poder vislumbrar y pensar hacia adelante en los proyectos de arrendamiento social. Entonces, no sé si quiere empezar, no sé si está diseñada de alguna forma las presentaciones. Ah, bueno. ¿Cómo lo tengo yo aquí? Perfecto. Entonces vamos a empezar con Eva. Eva, adelante para que nos cuentes, por favor, sobre la organización, en este caso la organización pública que tú manejas, y sobre el programa de vivienda prioritario, sobre todo, ¿no? Para que, como hablábamos ayer, nos cuentes pues toda esa confianza que han logrado ganarse al haber recorrido este camino que muy seguramente les abrirá las puertas para poder innovar más allá. Adelante. Ok, gracias, pues muy entusiasmada de este espacio donde hemos aprendido tanto, ¿verdad? De manera tan condensada, un poco de todo lo que escucho, digo, todo esto nos es de utilidad de manera concreta. Pues como parte de ese contexto, la empresa Metropolitana de Vivienda y Desarrollo Urbano es una entidad municipal que tiene como misión conectar las estrategias de desarrollo territorial con la vivienda, tiene funciones como de un operador urbano, como lo ha clasificado CEPAL. Somos una entidad que actúa únicamente en el municipio de Guatemala, en la capital del país. Es un municipio que pues, concentra la economía del país, pues pesa mucho en términos de poder tener, o sea, en habitantes tenemos 1.500 de noche y 3 millones de día, digamos, converge todo un área metropolitana de servicios y obviamente toda la demanda de vivienda. Pero el tema es cómo estamos logrando una planificación inclusiva y cómo estamos desarrollando esos modelos sabiendo que no vamos a resolver toda la problemática acumulada. La municipalidad también ha debido innovar encontrando ese nicho de acción cuando las competencias de políticas de vivienda están centralizadas en el gobierno nacional. Somos un país de 18 millones de habitantes sin ministerio de vivienda. Entonces la municipalidad empieza a encontrar esa ruta hasta dónde podemos llegar con nuestros instrumentos. Creo que es un punto de partida. Creo que en esa finalidad de facilitar el acceso a la vivienda a hogares no atendidos por el mercado, es el enfoque. Analizamos pues ese mapa de actores, las demandas de vivienda, la articulación y la implementación de nuevos modelos financieros y jurídicos que nos permitan operar con este objetivo. Estamos hablando entonces, bueno, la obligación pública en nuestro país demarca que la población bajo línea de pobreza es aquella que carece de bienes inmuebles y que los ingresos no superan sus 4 salarios mínimos mensuales. Y por allí entonces estamos acumulando el 70% de la realidad económica de los hogares. Tenemos un 70% de hogares o más basados en economía informal, esa es la realidad. Y entonces partimos de encontrar cómo nuestros instrumentos de gestión territorial, el aprovechamiento del suelo, que es una competencia netamente municipal,
puede convertirse en un instrumento financiero para poder atraer la inversión privada y empezar a generar alternativas de vivienda cercanas al sistema de transporte que atiendan a la población prioritaria. Este fue un trabajo en conjunto con los desarrolladores, donde pues el gran objetivo lo teníamos al frente, es no perdamos la claridad de a quién queremos atender, cuál es ese producto que tenemos que generar que satisfaga todas esas necesidades, y entonces se genera un ajuste normativo que como logros tras 3 años y medio de operación tenemos una oferta habitacional que reúne 4.000 unidades de vivienda en apartamento localizado en las zonas urbanas central y núcleo del plan de ordenamiento territorial, que significa que es donde el suelo está mejor servido y por tanto cuesta más caro. Entonces, la norma ha cerrado la brecha para poder aprovechar estos terrenos, para poder articular actores, y estamos proyectando en los próximos 4 años pues al menos otras 4.000 unidades más, entonces 8.000 unidades. Esto pues esperando que se sume el gobierno nacional. Pero ¿por qué nos sirve, digamos, como punto de partida? Primero porque le deja claridad de actuación al gobierno municipal de sus roles, competencias y alcances. Luego porque también las familias, ¿verdad?, tienen una priorización y una claridad de atención acorde a la normativa nacional, rendimos resultados de política pública. Y luego, pues en términos también de inversiones, ¿verdad? Estas son ya unidades que están sumando 140, 150 millones de dólares de inversión que van complementando a lo que la ciudad ya generaba. Y esto nos está haciendo que se movilice todo el ecosistema, me gusta mucho ese término, ¿no?, de la vivienda, financiamiento privado, financiamiento público. Y con esto nosotros tenemos un punto de partida que es la legitimidad y la confianza de muchos actores para luego entrar al nuevo reto, que son las nuevas modalidades de acceso. Entonces, tenemos un punto de partida en cuanto a que ya podemos hablar y ver la incidencia de la normativa municipal, la gestión entre actores, las tipologías, se ha generado también como una diversidad de inversionistas locales, y cuando hablamos de estos nuevos retos, para nosotros significa una nueva complejidad, sobre todo administrativa. Vemos que lo que buscamos es enfocar, ahorita estamos proponiendo una operación urbana integral, que es un plan específico territorial en un predio municipal de aproximadamente 1 hectárea de tamaño, que lo que busca es desarrollar modelos de vivienda progresivos que parten de generar vivienda, por ejemplo, de atención post-emergencia, familias que han sido notificadas porque están habitando hoy zonas de riesgo, donde las entidades solo les llegan a dejar una notificación de usted tiene que irse, pero ¿para dónde, verdad? Digamos, no hay alternativas de política pública. Luego, también un modelo de alquiler social que pues, nos ha inspirado mucho la práctica de Hábitat para la Humanidad en Buenos Aires. Y finalmente, el punto de salida es generar una alternativa cuando ese plazo se venza, porque es muy recurrente esa pregunta, ¿qué pasa cuando el plazo se vence y las familias no tienen? O sea, se genera un conflicto social y político muy grande. Entonces, ahí vemos cómo nuestro modelo de vivienda prioritaria es ese que nos abre la puerta para poder tener la alternativa de salida. Tiene retos muy grandes, yo creo que en temas, el financiamiento obviamente es uno, pero no nos sobra la plata ni la tenemos, necesitamos el financiamiento, pero lo más preocupante creo en este momento es cómo tenemos una sostenibilidad en la administración, en el mantenimiento, porque el modelo depende, aquí hay la visión del plan general, de cómo se comportan estas distintas piezas, 50 viviendas que puedan ser en este módulo habitacional temporal, luego la vivienda en alquiler social, los equipamientos, y entonces todo esto en un predio municipal que también articula acciones de espacio público y equipamientos. Y creemos que en los retos y principales desafíos es cómo esa operación es exitosa a largo plazo. Ahí escuchábamos las reflexiones del panel previo, pues muy enriquecedor. El financiamiento es innovador y por tanto es una curva de aprendizaje y de confianza que hay que volver a construir. Y eso, las alternativas también habitacionales a mediano y largo plazo por el uso temporal, es otro de los desafíos que en este momento nosotros podemos identificar como más preocupantes. Y por ahí hemos estado listando unos mitigadores de riesgo que, pues, escuchando las experiencias expuestas acá, pues van mucho en la sintonía de esa gestión social adecuada. Pues los grandes facilitadores, nosotros necesitamos acceder a estos fondos de impacto, necesitamos tener acceso a las experiencias para estructurar una operación que para nosotros es de altísima complejidad.
y creemos que las sinergias están dadas para que sigamos innovando. Vemos en este es el proyecto que combinaría en suelo municipal la vivienda prioritaria, donde podríamos incluir un componente de alquiler social a largo plazo y que eso también sea otra modalidad de progresividad para orientar a las personas hacia una vivienda adecuada en un término que supera 3 o 4 años. Pues las reflexiones también van en esos instrumentos jurídicos y financieros y consideramos que una de las preocupaciones mayores del plan es garantizar la sostenibilidad del patrimonio público, ¿verdad? Es decir, cómo el fin social de la vivienda lo logramos mantener. Si tenemos tierra pública con participación privada, que ese sería el caso de la vivienda prioritaria, cómo logramos ese modelo atractivo, replicable, ¿verdad?, donde conviven los capitales privados con los fines públicos. Y pues también no es menor que tenemos que cuadrar el momento de lanzamiento del proyecto a los periodos políticos. Entonces, ese es como el resumen tal vez de lo que hacemos y pues la apuesta para los próximos 4 años. Muchas gracias, Eva, y muy interesante lo que mencionas. Para no ahondar acá en los desafíos y en las barreras y en las oportunidades, aquí quiero dejar sembrada una palabra clave: la confianza. La confianza creo que es el logro más importante de esta etapa de la vivienda prioritaria, que les va a permitir seguramente lograr con un mayor porcentaje de éxito poder ir hasta el siguiente nivel. Entonces, mil gracias, Eva. Juan Diego, ahorita quisiera que tú nos contaras, por favor, pues primero la Fundación Santo Domingo, como fundación, etcétera, sus prioridades relacionadas con este tema, y también que nos cuentes un poco como los proyectos, grandes proyectos que yo mencioné ahorita, en los que ustedes están embarcados, donde han logrado con éxito pues recuperar y armar una comunidad con una calidad de vida pues muy buena, gracias a estos proyectos que ahorita bandera que están manejando desde la Fundación. Entonces, adelante. Bueno, la tecnología funciona siempre y cuando uno no la necesite. En cada espacio que tengo que hablar siempre falla alguna cosa de la tecnología. Nosotros en la Fundación Santo Domingo nos levantamos todos los días para esto, para que más personas en Colombia puedan proveer bienestar a sus familias y hacer de esto un país más sostenible y equitativo. Y es la razón que nos mueve a las 160 personas que trabajamos todos los días pensando en que esto pueda suceder. Y particularmente hacemos inversiones en 4 líneas: temas de educación, temas de salud, temas de medio ambiente en todo el país, y un tema que hemos llamado desarrollo territorial, que se enfoca, en Barranquilla y Cartagena. Y particularmente buscamos hacer desarrollos de vivienda con unos modelos centrados en la forma de vida de las personas y las comunidades, de tal forma que su calidad de vida sea mejor y se pueda fomentar la movilidad social. Y en ese sentido tenemos 2 macroproyectos de vivienda de interés social nacional, uno acá en Barranquilla que se llama Villas de San Pablo, que a propósito los que se quedan hasta mañana están cordialmente invitados a un recorrido que haremos en la mañana y pues podremos profundizar un poco más sobre lo que está sucediendo allí. Y en Villas de San Pablo pues tenemos un potencial de hacer alrededor de 20.000 viviendas. Y en Cartagena, ciudad del Bicentenario, que es el macroproyecto de vivienda de interés social nacional más grande en extensión del país, que tiene un potencial de hacer algo así como unas 45.000 viviendas, para un total entre los 2 proyectos de cerca de 65.000. Y la idea de nosotros en estos lugares es no solamente desarrollar vivienda. Es más, a mí me preguntan yo qué hago y yo digo que yo hago todo menos vivienda, aunque trabaje en macroproyectos de vivienda. Y la idea detrás de eso es que la vivienda es simplemente un inicio, pero ese inicio de vida que parte de una vivienda de calidad para las personas tiene que incluir la ciudad de 15 minutos que tú mencionabas antes, Alberto, y cómo tenemos los servicios de ciudad cerca, no solamente desde el comercio y digamos la recreación, pero también que estén los centros de salud, que estén los colegios públicos, que esté la oferta de la ciudad para las personas. Y en estos lugares hemos venido logrando eso. Pero al final del día, una ciudad pues se compone de las personas y la comunidad que allí vive. Y en estos lugares, y les contaré más adelante un poquito más,
pues llegan variedades de personas y creemos en lo mismo que tú mencionabas, Alberto, de una mezcla de diferentes condiciones sociales, a pesar de que estemos siempre en el espectro de la vivienda social. Entonces, aquí en los macroproyectos tenemos personas que han llegado desplazadas de la violencia en Colombia o de olas invernales en programas de vivienda gratuita, pasando por personas que han construido su propia vivienda, hasta personas que llegan con subsidios parciales y que pagan hasta $30.000 por una vivienda. $30.000 en Colombia, como referencia, el salario mínimo es algo así como 400. Entonces ese es un valor bastante significativo, a pesar de que siga estando en el espectro de la vivienda social. Y entonces esta diversidad de personas pues nos lleva a tener una enorme oportunidad y un reto de integración social y buscar la movilidad de estas personas para su desarrollo, y para eso desplegamos una serie de programas orientados hacia la convivencia, el buen vivir, la construcción de comunidad, el fortalecimiento de organizaciones de base y cómo desde el liderazgo comunitario las personas pueden mejorar su calidad de vida. Y eso hace muy interesante vivir en estos lugares porque, por ejemplo, la señora María, que tiene 2 hijos y es madre cabeza de hogar, puede salir en la mañana de su casa y llevar al menor al centro de desarrollo infantil y dejarlo allí con otros 300 niños que se pueden cuidar en primera infancia, y después al niño mayor de 12 años llevarlo caminando a 150 metros más al colegio, y salir de ahí y sentarse con un colectivo de mujeres llamado Mujeres Combativas de Villas de San Pablo, que quizás mañana lo conozcamos, y trabajar por iniciativas de su comunidad y ver cómo pueden trabajar por el desarrollo de este lugar. Y eso suena muy bien, pero si la señora María llega al mediodía a su casa y abre la nevera y no hay con qué cocinar para hacer almuerzo, pues la cosa no está funcionando. Y por eso involucramos también una serie de iniciativas para promover la generación de ingresos de las personas, y que esto permita que no solamente entonces tengamos una vivienda, no solamente construyamos una ciudad, no solamente construyamos una comunidad, sino que esto sea un proyecto de vida para las familias. Históricamente nos hemos enfocado pues algunas cifras de lo que hemos desarrollado hasta el momento. Ya tenemos más de 15.000 habitantes en San Pablo y 25.000 en Bicentenario, más de 4.000 viviendas en San Pablo construidas y unas 7.000 en Bicentenario. Pero todas las personas que han llegado allí han llegado en programas que llevan a la adquisición y la propiedad de la vivienda. Y hemos pasado por diferentes políticas de acceso a vivienda, muy en línea con la política nacional de acceso en Colombia. Y hemos trabajado temas de construcción en sitio propio o autoconstrucción. Y al inicio, los primeros habitantes de San Pablo, por ejemplo, hacíamos cooperativas, impulsábamos que las personas construyeran su propia vivienda y ayudábamos a organizar la comunidad para que eso sucediera. Y con Luis Roberto, pues más tarde revisaremos más sobre ese tema. Eso, digamos, lo dejamos de hacer ya hace algunos años. Después pasamos por programas de vivienda gratuita cuando existió en el país hace unos 8 o 10 años estos programas que subsidiaban en su totalidad la vivienda, y ahí tenemos una cantidad de aprendizajes, de know-how y mucho how-not también sobre ese tema. Y luego nos hemos enfocado más recientemente en programas de subsidios parciales con el programa Mi Casa Ya, que es la bandera de la vivienda en Colombia. Una bandera que llevó a que Colombia en el año 2020 y 2021 fuera el país, uno de los 2 países que más vivienda nueva producida per cápita en el mundo. Sin embargo, a pesar de ese éxito que ha tenido la vivienda y buscar acceder a vivienda nueva para las personas y volver Colombia un país de propietarios, que han escuchado ese término varias veces porque era una campaña comercial que hacía el gobierno de Colombia, pues sí, y lo hemos visto anteriormente, pues los índices de propiedad de la vivienda de las personas siguen cayendo. Han venido cayendo sostenidamente desde el año 93, y el arrendamiento y las personas que viven arriendo continúan creciendo. Entonces, sí, muy bueno, y muchos creemos que todos quieren ser propietarios, pero las cifras no muestran eso. En Colombia no es un país de propietarios, no es un país en el que necesariamente las personas estén llegando a serlo. La hipótesis de si quieren o menos serlo pues es más difícil de saber. Entonces, los programas de acceso diferencial, como este tipo de programas de arrendamiento social, podrían tener una acogida y ser un poquito diferente a otros lugares de la región, y Pablo lo mostraba en su presentación inicial. Colombia parece ser un outlier donde hay un porcentaje mucho más grande de personas en arriendo que en otros lugares. Y viendo estas cifras y analizando un poco esta situación nos muestra
un poco los deciles de ingreso promedio en Colombia y los diferentes programas de subsidio y de acceso a vivienda, qué deciles pueden acceder a vivienda en Colombia. Y lo que nosotros vemos es que en el mejor caso, que es un porcentaje bastante pequeño de la población, solamente los afiliados a las cajas de compensación como Confama que nos acompañan, que son un porcentaje bien pequeño de la población en Colombia, desde el decil 5 pueden acceder a comprar vivienda y de ahí para abajo nadie puede hacer. Y en los programas más tradicionales, digamos que es mi casa ya, pues desde el decil 7, incluso de pronto el 6. O sea que nosotros tenemos unos programas de acceso a vivienda que están llegando a una clase, más a la clase media que a las personas más vulnerables. Y un reto, y Osiris lo decías ahorita, un reto que tiene la Alcaldía de Barranquilla en su programa de vivienda es cómo yo logro que este programa que estoy sacando y esta apuesta tan grande logre llegar a las personas más vulnerables, porque la verdad es que solos no lo pueden hacer porque esto depende de un sistema financiero y en ese sistema financiero estas personas no pueden acceder al crédito. Y allí es donde vimos que pues, estos programas de arrendamiento pueden tener sentido y empezamos a trabajar y seguimos trabajando, no tenemos una solución y precisamente estamos en este espacio para tratar de encontrar algo mejor. En unos programas de arrendamiento donde pues, podamos garantizar acceso a una vivienda digna. Y nuestra hipótesis inicial ha sido muy parecida a lo que hace Confama de hacer un programa de arrendamiento con opción de compra. Sin embargo, después de este evento yo me voy con muchas más preguntas que certezas sobre eso y de pronto puede que ese no sea el camino. Aunque pues, es un camino, pero puede que no sea el único camino. Entonces, pues, ¿cómo garantizamos acceso a vivienda? ¿Cómo logramos un modelo accesible con opción de compra, pensando en ese anhelo de ser propietarios, que es una hipótesis por comprobar, pero sobre todo aprovechar esa plataforma que hemos construido en estos lugares de acompañamiento social, de cercanía con la comunidad, para lo que decías, que, Alberto, que es como una clave del éxito, es cómo esos programas de acompañamiento social nos llevan a que haya poca deserción, poca rotación, las personas puedan seguir pagando, pero además haya formación financiera para una eventual adquisición, para organizar la comunidad en un eventual proyecto de compra. Y esta ha sido una hipótesis pues, que hemos venido trabajando ya hace un año con una serie de aliados pues, que trabajan en temas de vivienda y hábitat en Colombia, y no quiero no dejar de mencionarlos: CAIA, la Fundación Berta Martínez, el NAP que nos acompañan acá, la Fundación Santo Domingo Nosotros y la Fundación Grupo Social, quienes han estado involucrados en pensar cómo podemos hacer acceso a vivienda. Respuesta: no lo hemos solucionado y aún no lo sabemos. Sí hemos encontrado que en esta modalidad, muy posiblemente desde el decil 3 del ingreso, las personas podrían tener una capacidad de acceso. Entonces estamos llevando a que en vez de que solamente el 40% de la población tenga acceso a vivienda, podríamos llevar esto al doble de la población objetivo que podría estar en unos programas de este estilo. Y eso podría ser muy interesante. Sin embargo, y un poco lo que quisiéramos después discutir en este panel es, hay unos riesgos asociados que desincentivan, o hemos visto en las rondas que hemos hecho, las posibilidades de inversionistas a entrar en esto. En particular en Colombia hay poco apetito hasta ahora del sector público en políticas de arrendamiento, aunque eso se está empezando a ver un movimiento en ese sentido, y el hecho pues, de que nos acompañen acá del Ministerio de Vivienda y de la Alcaldía de Barranquilla es un muy buen síntoma sobre eso. Siempre está la duda de, oigan, ¿y qué pasa si se demora o no me pagan el arriendo, yo qué hago? Y en Colombia esa es una pesadilla. Lo que hemos visto es, la solución está más desde la gestión social y desde el acompañamiento que se hace. Y esta no es una problemática exclusiva del arrendamiento social, es una problemática de los multifamily, y pues Sebastián, ustedes que han trabajado en el tema lo entenderán mucho mejor, es cómo el acompañamiento me lleva a un mejor comportamiento de pago. Dificultades en la evicción, estos son unos temas legales que tendremos que trabajar seguramente, poca disponibilidad de garantías para acceso a las personas a garantizar sus pagos, y algunos temas, digamos, más relacionados con una inversión y cómo pues, pueden crecer, puede ser diferentes tamaños y diversificación del riesgo que se puede hacer. Estas son un poco las preguntas y los temas que quisiéramos pues, profundizáramos y fuéramos entendiendo mejor durante el desarrollo de este panel. Muchas gracias. Muchas gracias, Juan Diego. Yo creo que interesante pues ver eso que nos presentas, además estando aquí, y ojalá la mayoría de la gente tenga el chance de visitar mañana Villas de San Pablo, que es impresionante, la verdad.
Y como tú dices, haces todo menos construir casas, construir casas físicamente. Lo que haces es construir país, ayudar a las comunidades y a las personas a que mejoren su calidad de vida. Entonces, qué interesante ahorita discutir un poco más a fondo. Sebastián, bueno, Sebastián, cuéntanos un poquito de Asta Capital hasta llegar a contarnos del multifamily, cómo surgió además y cómo han llegado a Colombia, por qué priorizaron Colombia, un poco en qué consiste este proyecto. Mil gracias. Aló, ya. Bueno, no, honradísimo de estar aquí compartiendo experiencias, compartiendo conocimiento para crear. Este panel magnífico, que la idea es, pues creo que todos tenemos más preguntas que respuestas, pero la idea es empezar a, entre todos, como lo decían ahorita, empezar a fortalecer el ecosistema. Creo que es vital y estos espacios, estas reuniones sirven principalmente para eso, así que honradísimo. Empiezo por contarles de Asta Capital. Asta Capital es una firma, nosotros somos un gestor, desarrollador, operador, gestor de fondos enfocados únicamente en multifamily, que es, digamos, lo que la traducción que se le ha dado un poco es vivienda en arrendamiento institucional. Asta Capital nace en México y en Estados Unidos. Los socios vienen de una empresa que se llama Greystar, que es la empresa más grande de multifamily del mundo. Entendiendo estas nuevas dinámicas del vivir, empezamos a fortalecer una plataforma de inversión en Estados Unidos en la que lo que hemos hecho es, hemos llevado capital latinoamericano para ser invertido en multifamily en Estados Unidos y tenemos una plataforma de inversión de alrededor de $2 billones regado por todo Estados Unidos. Pero lo más importante que se quiere hacer es todo este conocimiento, este track record y know-how que se está desarrollando en Estados Unidos, que se ha desarrollado en Estados Unidos, es bajarlo a la región. Cómo se operan, cómo se desarrollan activos de multifamily de la mejor manera, exitosos, tanto para el usuario como para el inversionista, apostándole a una escala del producto. Entonces, finalmente, ese es como el gran objetivo que tenemos en Asta Capital, desarrollar multifamily en la región. Empezamos por Ciudad de México, ha costado un poco, ahorita les cuento un poquito por qué, y yo estoy a cargo de la oficina de Colombia, de Sudamérica. Estamos ahorita muy enfocados en Colombia, Chile, Perú, pero la idea es estar en toda la región. Estamos también ya empezando a construir un edificio en Ciudad de Guatemala, hemos visto proyectos en Costa Rica, en Panamá, hablado con desarrolladores en Uruguay, entonces queremos, digámoslo, tener una presencia en toda Latinoamérica y traer este know-how para ayudar a reducir el déficit de vivienda que hay en nuestra región. Bueno, esto un poco, bueno, nosotros en el multifamily que hacemos en Estados Unidos y que estamos empezando a desarrollar en Latinoamérica es un multifamily en estratos altos, niveles socioeconómicos altos. Esto tiene una razón de ser y así es que se ha empezado a desarrollar el multifamily en casi todos los países del mundo, menos en Chile. Chile fue un caso especial donde el multifamily se empezó a desarrollar en nivel socioeconómico medio bajo. Y esto pasa, digamos, lo que en otros países es porque hay una percepción de riesgo menor cuando hay en estratos y en niveles socioeconómicos más altos, y indudablemente hay una mayor capacidad de pago de arrendamiento. Entonces, por eso estamos empezando a desarrollar este modelo en estratos altos para después ese conocimiento llevarlo a niveles socioeconómicos más bajos, y conversaciones las estamos teniendo desde que abrimos Asta Capital acá con inversionistas institucionales como fondos de pensiones, aseguradoras. La idea es empezar a entender cuáles son sus inquietudes, cuáles son sus dudas, cuáles son sus riesgos y preocupaciones para empezar a llevar ese modelo a arrendamiento social. Entonces es un poco la idea que tenemos y es, digámoslo, básicamente traer todo ese know-how de Estados Unidos, del mundo, a nuestros países. En Colombia particularmente estamos ya en construcción de 2 proyectos, uno en Bogotá y uno en Medellín. El proyecto de Medellín tiene más o menos 320 apartamentos, es el proyecto de la izquierda,
y el proyecto de la derecha es un proyecto en Bogotá que tiene aproximadamente 160 apartamentos. Nosotros lo que hacemos es gestionar la tierra, levantar el capital. Nosotros por eso somos gestores de fondos. Estos dos proyectos en Colombia lo estamos fondeando con un inversionista institucional regional, Parque Arauco chileno. Y nosotros hacemos todo el desarrollo del proyecto y hacemos la operación una vez finalizada la obra. Ahora sí entremos en materia de qué es multifamily. Quiero muy rápidamente mostrarles contarles qué es multifamily para ya llevarlo a la conversación de cuáles son los cuellos de botella. Lo que les decía, la idea nuestra es entender cómo en nuestros países podemos escalar el negocio y no hacer uno o dos, sino todo ese know-how llevarlo a un negocio de escala. ¿Cómo podemos hacer eso? Y por eso es muy interesante lo que pasó en Chile y lo que pasó en México, que fueron los dos primeros países en donde se empezó a desarrollar multifamily. Que fue entre el 2009 y el 2012, los dos países se dieron a la misma vez. En México hoy hay más o menos 15 edificios de multifamily, mientras en Chile hay unos 150, 180. ¿Qué causó esa diferencia entre uno y otro? Esos son los temas que empezamos a analizar para entender cómo profundizar el mercado. Pero bueno, empecemos muy rápidamente. Multifamily se consideran, digámoslo, edificios institucionales en donde se concibe y se construye el edificio desde cero, pensado en ser arrendado, no vendido. Y digámoslo que esto tiene unas premisas desde la conceptualización arquitectónica y constructiva en características de materiales de construcción, en cómo yo hago la programación arquitectónica en las áreas privadas para lograr mayor eficiencia, y realmente estamos pensando en el usuario final, qué necesidades tiene. Nosotros no estamos vendiendo metros cuadrados, sino que estamos ofreciendo espacios funcionales. Entonces las premisas de cómo se desarrolla un proyecto en venta, un proyecto en renta cambian drásticamente. Entonces es muy importante que desde ahí se entienda como esa diferencia. Y una cosa muy importante después, bueno, estos son otros temas que son muy enfocados en la inversión, que después seguramente los hablaremos, pero es esto que les decía, la experiencia del usuario para nosotros es importantísimo. Yo estoy hoy construyendo un edificio por los próximos 10, 20, 30 años, y cómo yo hoy constructivamente, arquitectónicamente y espacialmente le ofrezco esos servicios que estas personas están buscando y necesitando en el largo plazo. Entonces, por eso también eso tiene un impacto en cómo yo desarrollo, cómo yo implanto las zonas comunes, los amenities, las zonas privadas, cómo yo soy más eficiente en esos espacios privados. Hay una cantidad de cosas que entran a jugar en este asset class que llevan a un negocio más exitoso y más escalable también. Bueno, dentro del multifamily pues se consideran, el multifamily es como vivienda en renta institucional, y hay distintos nichos como el estudiantil, el senior housing, la vivienda social en arrendamiento, co-living, que es algo nuevo, pues nuevo, ya se viene hablando cierto tiempo, hace bastante tiempo, pero es algo que está muy en la boca de todos ahorita. Entonces, digamos que estos son los distintos tipos o nichos que atiende el multifamily. Claramente hay unos beneficios para el cliente, que es el usuario final, y también para el inversionista, y es que finalmente hay unas economías de escala. Cuando yo construyo un edificio a la venta, lo vendo, un inversionista lo compra y lo arrienda, esta persona está arrendando un inmueble o arrendando 2, 3 inmuebles. Cuando nosotros tenemos un edificio completo, logramos unas economías de escala para operar este edificio, que finalmente va a reducir, la idea es poder reducir ese margen operacional o el OPEX, que finalmente redunda en tanto como el usuario como el inversionista. Entonces hay una cantidad de cosas, ahorita lo mencionaban, el operador tiene esta gran función de estar en el día a día de la operación y tener esa relación, ese relacionamiento con los inquilinos para
propender que no hayan riesgos de crédito, no pagos. Entonces es súper importante esa relación que se crea entre el gerente del edificio o el personal del edificio y los usuarios. Cuando tú estás alejado, tú no entiendes una situación en la que puede que a una persona la despidieron y este mes no pueda pagar, o tiene una enfermedad y no puede pagar, pero cuando tienes esa cercanía con el inquilino simplemente buscas soluciones para que te paguen, distinto a si no estás ahí presente. Entonces digamos lo que estas son una cantidad de ventajas bien importantes y bien interesantes que redundan y propenden por una mejor experiencia del usuario, pero al final también se va a beneficiar el inversionista, que también es lo que tenemos que considerar para poder hacer un negocio escalable. Entonces, no podemos, digamos, lo que solamente enfocarnos en la experiencia del usuario, porque no estaríamos buscando un negocio escalable. Tenemos que pensar en los inversionistas hoy cómo perciben este producto para que puedan entrar, puedan ayudarnos a profundizar el mercado de inversión y lograr que realmente se haya un déficit, una reducción del déficit de vivienda que hay en Latinoamérica. Esto se ha hablado mucho que cuál es el público objetivo del multifamily, y nosotros el multifamily lo entendemos como una solución temporal. El multifamily para nosotros no es una solución permanente y sobre todo se da por personas que salen por primera vez de su casa. Y los hitos más importantes en donde la gente empieza a comprar su casa es que se empieza como a enraizar, a formar un hogar. Entonces esto se da cuando se casan o cuando empiezan a tener hijos. En ese momento las personas ya quieren tener un hogar, quieren ser propietarios. Entonces por eso para nosotros es una solución temporal y que siempre va a estar rotando. Y así lo concebimos nosotros. Entonces nosotros estudiamos muy bien quiénes son todos estos usuarios finales y de ahí es que desarrollamos nuestros productos. Y muy rápidamente, también para que ahorita profundicemos en la conversación, cuáles son los cuellos de botella que nosotros nos hemos encontrado. Finalmente, voy a hablarlos muy rápidamente, pero quiero mostrarles un ejemplo de un ejercicio financiero que hicimos. En Colombia, en Latinoamérica, uno de los principales obstáculos para que los inversionistas institucionales entren y los bancos empiecen a financiar es el desconocimiento del producto. Los bancos no entienden qué es multifamily. Entonces yo voy a un banco a pedirle una financiación para uno de nuestros proyectos y me dicen, pero es que ¿quién me va a pagar a mí el crédito? Como están acostumbrados a financiar, por ejemplo, naves industriales, centros industriales en donde tienes un arrendatario que te firma un contrato de arrendamiento por 10 años y te lo firma 3 años antes, están muy acostumbrados a tener una fuente de pago segura y cuando yo le digo, yo voy a construir, tengo una demanda gigantesca, pero yo firmo contratos de arrendamiento un mes antes de que el edificio esté listo. Entonces no entienden esto y dicen, no, pero es que a mí ¿quién me va a pagar? Nadie, no tengo quien me pague y no financian los proyectos y no entienden la profundidad de la demanda de arrendamiento que hay. Entonces se empiezan a sesgarse con como lo han venido haciendo toda la vida y las conversaciones son supremamente difíciles, sobre todo con los bancos. Lo que pasó en Chile creyeron en el producto y se juntaron varias aseguradoras. El primer jugador que llegó allá fue Prudential, después fue Greystar y se juntaron varias aseguradoras y dijeron, este producto en el mundo es exitosísimo, ¿por qué en Chile no lo va a hacer? Metamos plata para fondear proyectos de multifamily y eso fue lo que logró que el boom de multifamily en Chile fuera bien distinto a lo que es en México hoy. En México se creó de hecho una entidad del gobierno que iba a financiar proyectos de multifamily y lo hizo de manera muy exitosa en un par de proyectos, pero ahí fue cuando llegó AMLO, canceló el programa y hasta ahí llegó el desarrollo de multifamily. Y hasta hoy están empezando como una segunda ola de proyectos de multifamily en México, mientras en Chile esto viene bien bollante y, como lo digo, esa profundidad del mercado de financiadores cambia completamente la balanza en la que realmente sí sea un producto escalable o no. Bueno, aquí creo que se ha mencionado la ley de vivienda, por ejemplo, en Colombia hay una percepción que es percepción y puede ser verdad que es muy proteccionista del arrendatario, entonces a los inversionistas les da mucho susto entrar porque, como lo decía ahorita Diego, es muy difícil hacer un lanzamiento.
pero al final de cuentas lo que nosotros hemos visto en los edificios que hemos administrado en América Latina es cuando tú tienes esa cercanía con el arrendatario, no hay esa necesidad de hacer evictions, no hay esa necesidad de hacer lanzamientos y por ejemplo los socios de Asta administraron un portafolio muy grande en México. En 3 años no hubo un solo lanzamiento y la tasa de morosidad era por debajo del 0.3%. Entonces, cuando hay esa tarea del operador, no hay necesidad de llegar a eso y por ende, claro, hay que pensar en esa ley de vivienda, pero no necesariamente se tiene que llegar a eso. Entonces hay una cantidad de factores que principalmente se dan por desconocimiento en la entrada al mercado, y estoy hablando en multifamily en general porque la idea es, bueno, el mercado de multifamily en nivel socioeconómico alto, ¿cómo lo bajamos a arrendamiento social? Que es donde hay un tema un poquito más crítico en términos de rentabilidades. Y esto es, nosotros desde que yo llevo 4 años en Asta en Colombia y he visto cantidad de proyectos para tratar de hacer vivienda social y no me cierra ningún número. Entonces, no tengo todavía la respuesta, ojalá la encontremos aquí ahorita, pero finalmente, muy rápidamente, este proyecto de la izquierda es un proyecto en, digámoslo, un estrato socioeconómico 6, el más alto. Este de aquí uno podría decir es un nivel socioeconómico estrato 2 acá. Y al final de cuentas lo que termina pasando es, y esto lo decimos mucho, un bulto de cemento vale lo mismo en el estrato alto o en el estrato 2 vale lo mismo. Entonces hay una cantidad de costos, tanto en CAPEX como en OPEX, que son exactamente los mismos. Entonces la reducción en el costo que yo puedo hacer no es suficiente para contrarrestar la disminución que hay en la renta y la capacidad de pago que hay de los arrendatarios en niveles socioeconómicos más bajos. Entonces, al final de cuentas, los últimos cuadritos donde dice rentabilidad, el trended yield, que es, digamos, lo que las cifras más importantes que ven los inversionistas es cuánto me renta a mí anualmente el flujo de caja del proyecto. En un estrato alto está más o menos en el 12%, y en un nivel socioeconómico bajo está en el 4.24. Entonces, cuando un inversionista tradicional, un fondo de inversión ve esto, dice, o sea, ¿cómo voy a entrar? El costo de capital en Colombia está muy alto, entonces es imposible que nos dé un cierre financiero. Entonces, nosotros hemos batallado y batallado con esto, tratando de encontrar tierra barata, tratando de mirar desde el diseño arquitectónico, materiales constructivos, cómo somos capaces de reducir costos para lograr que nos dé cierre financiero y poder empezar a traer a todos estos inversionistas institucionales y financiadores al negocio. Eso era un poco lo que querías contarles. Ahorita conversamos más en profundidad acerca de esto. Por supuesto, Sebastián, mil gracias y súper interesante esto que nos cuentas. Ahorita con todos esos cuellos de botella que alcanzaste a esbozar muy rápidamente para el tema específico de multifamily, en la siguiente ronda exploraremos un poco cómo eso se puede o no traslapar a ese siguiente capítulo de arrendamiento social. Mil gracias. Bueno, y ahorita seguimos con Casey. Casey, quisiera que nos contaras, bueno, un poco sobre conservatorio, un poco sobre el modelo de revitalización urbana inclusiva que han implementado en Panamá, y también creo que no puedes dejar de contarnos de la Esperanza San Felipe. Ok, sí tenemos tiempo. Adelante. Gracias. Conservatorio es un desarrollador. Somos una empresa con fin de lucro, pero con una misión muy marcada de crear un impacto positivo, social y mitigar nuestros impactos negativos, ¿no? Nuestros proyectos corren un rango desde casas de interés social. Nuestra política interna es construir por lo menos una vivienda asequible para cada vivienda de alta gama. Entonces hacemos también proyectos de alta gama, proyectos hasta restauraciones de casas pequeñas y hoteles boutiques, hasta el proyecto más grande que estamos haciendo ahora, que es un proyecto de uso mixto y ingresos mixtos. Y una cosa que hemos aprendido en el camino es que el librito del desarrollador que dice que no, cada nivel socioeconómico necesita su propio proyecto,
no realmente aplica, por lo menos no en nuestro contexto de una zona histórica. Hemos percibido que nuestros clientes o las personas que se quieren vivir en centros históricos tienden a tener una perfil psicográfica muy marcada, pero no necesariamente la misma demográfica. Y el resultado es que hemos hecho proyectos con un rango de hecho, todos nuestros proyectos, casi todos, tienen un rango de precios muy amplio, mucho más amplio que uno hubiera pensado es posible. Lo que quiero aportar a la conversación hoy son dos micros estudios de caso de dos proyectos que ocupan la misma calle. Uno es un proyecto de venta construido por nosotros bajo un régimen que tienen en Panamá de interés preferencial, interés subsidiado por el gobierno. Y el otro es un proyecto construido por el gobierno de renta convencional. Y creo que el contraste es interesante. El primer proyecto, Casa Balcones, nosotros construimos hace 4 años, lo terminamos en 2019. Y el costo, mejor dicho, el precio de un apartamento de 2 recámaras era $120,000, que en Panamá es considerado asequible. Panamá es un país bastante cara. La letra de la hipoteca bajo la tasa de mercado es $700. Pero con el subsidio del gobierno, el comprador final paga 4 puntos menos y tiene que pagar $436, que es equivalente a 2 salarios mínimos en el capital. El salario mínimo cambia en Panamá, depende de la industria y la geografía, pero en el capital, en la mayoría de las industrias, es 2 salarios mínimos. Significa que una pareja, en el caso del edificio nuestro, un caso común sería una salonera o una recamarera casado con una policía o una conserje, puede calificar para comprar su apartamento. El proyecto tenía un margen de ganancia mínima, pero suficiente para atraer el equity, el capital que necesitamos y el financiamiento del banco que necesitamos para construirlo. Desde el punto de vista de las finanzas públicas, el costo es relativamente pequeño, es decir, el costo del subsidio es $3,000, $3,000 y pico al año para el gobierno, sobre 8 años, porque el gobierno solamente garantiza la tarifa para 8 años. Este programa ya tiene 50 años en Panamá, entonces la historia ha probado que más de 8 años no necesitan. Los salarios suben y los compradores tienden a vender, migrar. Entonces, hoy en día el gobierno solamente garantiza 8 años de la tasa. Pero el programa ha sido súper exitoso en el sentido que la penetración que vimos en la presentación de Pablo, 80% de los panameños son dueños de su propia casa. Y mucho debido a ese programa que tiene tantos años. Y fue muy de la vanguardia por lo menos. Yo creo que ha sido copiado, hay programas más avanzados ahora, pero ha funcionado, ¿no? Ahora, al fondo de esa compra es un ingreso o sea, 2 ingresos de salario mínimo, 2 personas que tienen estabilidad laboral, que califican, porque la criteria del banco el banco tiene que ser 95% seguro que pareja va a cumplir con la letra. Si no, no lo pueden financiar. Y eso es casi universal. No solamente en Panamá, yo creo que todos los bancos tienen un criterio muy parecido. Es decir, en nuestra área, literalmente 2 cuadros de Casa Balcones, hay muchas personas que no tienen ese
estabilidad laboral, que no tiene esa cantidad de ingresos y viven en condiciones muy precarias. De hecho, esa foto fue tomada después de un incendio, que son muy comunes porque, como ven, las casas son, en muchos casos son de madera. Entonces, tenemos la necesidad para vivienda que está dirigido a un segmento, un estrato mucho más abajo. Ahora, estas casas o esas barracas tampoco son gratis. Los terratenientes, que no necesariamente son formales, alquilan los cuartos en precios relativamente altos. Esa es la parte interesante. Entonces, el gobierno de Panamá intermitentemente ha construido nuevas viviendas para alquiler bajo un modelo bastante convencional. Yo creo que hoy me dio mucha esperanza y es una lástima que no tenemos representación del gobierno panameño aquí, porque a pesar que tenemos un modelo bien avanzado por ownership of homes, nuestro modelo de renta es muy básica. Ese es Villa Olga, que el costo publicado fue $60,000 por unidad. Y las unidades son muy parecidas en tamaño de las unidades que construimos nosotros. Costó la mitad. Bueno, que de cierta forma es buena porque muestra que no hubo mucha corrupción involucrada. Pero el costo de construcción que publican es el costo de construcción puro y duro, o sea, de los ladrillos. No incluye terreno, porque el terreno fue gratis del gobierno, no incluye los costos indirectos y mucho menos un margen de ganancia, ¿no? También hay un costo de mantenimiento y administración que nosotros internamente estimamos en 5% anual, que es alto, 5% anual del costo de construcción, que es, por un lado es alto, pero cuando el cálculo fue en base de los gastos operativos del Ministerio de Vivienda dividido por la cantidad de viviendas que administran. Entonces, puede ser que parte de los costos indirectos de la construcción se captura sobre el tiempo en esos costos de planilla del Estado que mantienen para el desarrollo y administración y mantenimiento de sus viviendas. No sé, esa cifra es interesante y me gustaría entenderlo mejor. Pero la renta que cobran es muy poco. Y es interesante porque esa renta que cobran, 50 al mes, es mucho menos que la renta que pagan la gente para las barracas. Es decir, una baraca, un cuarto, ni la baraca, un cuarto en una baraca cuesta, el precio de mercado es $120 al mes. Y vivienda semiformal puede un apartamento, en un edificio deteriorado pero funcional, normalmente cuesta hasta $400 al mes. Puede ser 120 hasta 400 al mes. Es decir, el mercado informal y semiformal es mucho más alto de lo que cobra el gobierno. Resulta hay un costo al gobierno bastante pesada, mucho más pesada que el otro modelo. Y si facturamos la amortización, aquí estamos asumiendo que el gobierno emite bonos de 30 años y sumas todos los costos financieros, empieza a entender que este modelo es bastante pesada para el gobierno y requiere una inversión pesada al inicio, que a veces es más difícil para las finanzas públicas que simplemente reembolsar los bancos sobre tiempo. En el otro modelo, la operación para el gobierno es muy eficiente, simplemente transferir un crédito fiscal a los bancos. Casi lo pueden hacer con el ministro de Vivienda desde su escritorio, ¿no? Entonces, las críticas de ese modelo, obviamente los costos y la pesa administrativa y algo que está pasando con la renta baja comparado al precio de mercado, en eso puede ser la política, no sé, pero hay una delta interesante. Pero también
de que yo he visto en la operación, hay muy poco visión hacia dónde va eso. Es decir, yo asumo que la idea no es construir techos para construir techos. Yo asumo la idea es construir techos para no tener que construir techos en una generación. Si no, no es sostenible. La idea tiene que ser que estos viviendas sociales son un mecanismo para progreso social, para que los subsidios no son necesarios en el futuro. Pero desde lo que yo he observado, no hay esa mentalidad. Gracias a Dios que vi ese conceptos aquí circulando hoy, pero en nuestro modelo convencional en Calle 15 no lo he visto. Perdón, ¿quién es la población objeto? Son gente que no trabajan en la economía formal necesariamente. Si me pregunta, yo creo que hay mucha política detrás de eso. Yo creo que no hay un criterio bien definido. Esa es mi observación de afuera sin realmente saber, pero normalmente estos proyectos atienden el mercado de las personas que vivieron en casas que se quemaran o vivieran directamente en la área. Lo bueno para mí es por lo menos están construyendo en el núcleo urbano, que es muy bueno porque al final del día es mucho menos costoso servir estas casas que casas periféricas. Muchas gracias. Muchas gracias, Casey. Y acá, muy interesante como terminas diciendo, el cambio de mentalidad, o sea, el mindset, es un entorpecedor de cualquier tipo de progreso y de creación de innovación, pues grandísimo, ¿no? Que lo hemos visto a lo largo de esta mañana. Entonces, me parece súper interesante lo que nos has contado y terminar con eso para que después lo empecemos a unir a lo largo de la conversación. Quisiera seguir con Eva en el mismo orden con el que empezamos, para que nos cuentes un poco en la experiencia que ustedes ya recorrieron, ese camino ya recorrido sobre la vivienda prioritaria que nos comentaste. ¿Cuáles son esos aprendizajes y cuáles son esas talanqueras, pero también esas oportunidades que ustedes pudieron vislumbrar y las cuales van a querer sacar a la mesa cuando empiecen a sacar también su carta de la confianza ya sembrada para escalar al siguiente nivel del arrendamiento social? Como no, mira, yo creo que de estos 4 años de operación recorridos, creo que generar certeza y los incentivos adecuados para que el desarrollador se sienta atractivo sin que perdamos la finalidad social. Es decir, tener claridad a quién vamos, por qué hacemos todo este esfuerzo. Yo creo que eso permite un diálogo muy constructivo con el sector privado. Tenemos pues de manera muy transparente, también regulado y a través de contratos de cumplimiento, ¿cuáles son esos incentivos que la municipalidad le está dando a un desarrollador para los usos del suelo de vivienda paritaria, que también puede trasladar? Hay un esquema ahí de transferencia de incentivos hacia otros proyectos que no son de vivienda paritaria, que son instrumentos muy sofisticados, y eso ya se está poniendo a prueba y que se está certificando en la licencia de construcción, se le da un plazo de 10 años. Todo este tipo de figuras que le permiten a un desarrollador aplicar los incentivos para vivienda paritaria y para otro uso de suelo es un punto de partida fabuloso que se respalda con normativa y con contratos. Entonces es muy, muy transparente, pero sin perder la claridad de qué queremos lograr con ese esfuerzo. La localización, atender un núcleo familiar que está claramente definido, y en este caso, cuando lo queremos migrar hacia la vivienda en alquiler social, estamos partiendo de romper un círculo, por ejemplo, de personas que en este momento no tienen alternativa, que están notificadas de habitación en riesgo, y ya desde ahí todo el trabajo de perfilamiento social, atención social que se pueda sumar, será como la carta de conducción. Y cómo vamos a lograr un cierre financiero permitiendo también otros usos del suelo que le estén permitiendo al proyecto respirar, ¿verdad? Y tener un segundo proyecto para que sea un sistema que se autorregula con participación de muchos actores. Creo que ha sido muy eficiente el hecho que el financiamiento, al ser privado, ¿verdad?,
tener la regulación municipal es una regulación que está como al final del proceso. Acompañamos todo el proceso al desarrollador porque no queremos que se equivoque. Entonces hay un trabajo continuo, muy, muy cercano, muy día a día, pero también no somos un cuello de botella, por así decir, en términos de que no puede comercializar con alguien que de manera amplia, sino que el desarrollador sigue su proceso de mercadeo, pero nos rinde un resultado de atención social. Esa práctica creo que es muy positiva para el arrendamiento, donde tendrán que haber pues otros, pues, por lo que hemos visto, ¿no?, otros indicadores de atención social, donde la municipalidad pues juega un rol acompañante, da certeza y de supervisión de los objetivos sociales a cumplir. Buenísimo lo que mencionas, porque también sale a colación algo que hemos hablado a lo largo de esta mañana, y es la importancia de que exista una sincronía y una articulación de multiactores en un ecosistema, donde en esta primera experiencia están unidos algunos, pero aquí ya puedes montar en el bus a otros, ¿no? Para también llenar esos vacíos y esas brechas que todavía necesitan, entre otras financieras, para poder ir al siguiente nivel. Mil gracias por ese aporte. Quiero seguir ahorita con Juan Diego y un poco la misma pregunta. En el recorrido que han tenido ustedes desde la Fundación Santo Domingo, y lo que mencionaste además, que hemos trabajado en conjunto con el GSG y que hemos hecho diferentes proyectos, unos más exploratorios y de diagnósticos, otros más de diseño de vehículos, y ahorita en la práctica otro tercero donde se piensa ya sacar al aire algo más concreto, y que además mencionaste que después de hoy habías cambiado un poquito de opinión inclusive, lo cual me parece buenísimo porque de eso se trata, pues, de este tipo de conversaciones, uniendo todo eso, pues todo lo que tú sabes, lo que has hecho, más lo que has venido escuchando acá. ¿Qué crees que podrías vislumbrar como unas experiencias, como esos how-nots que tú mencionaste, y también esas lecciones que puedes de pronto traslapar para pensar y soñar con que podamos entre todos sacar esa hoja de ruta de arrendamiento social que funcione? Yo creo que yo pondría los retos como en dos niveles, muy en línea de lo que Sebastián nos decía antes. Hay unos retos, digamos, vinculados a la operación del activo de arrendamiento social per se, su comportamiento de pago, etcétera, que en eso somos unos convencidos de que con programas sociales y acompañamiento cercano, aprovechando esa experiencia del multifamily en diferentes estratos y utilizando un poco lo que hemos aprendido muchas instituciones en el país en temas de acompañamiento social de comunidades más vulnerables, se puede buscar una receta en la cual esos riesgos se sobrepasen. Sin embargo, y subyacente a eso está el riesgo más grande o la barrera más grande, que es la que pues, menciona Sebastián, de los números que él muestra, que pues, a cualquiera lo espantan, y que sí también nos mostraba cómo pues, que eso es muy costoso. Un inversionista privado solo de pronto no le va a dar la tasa, y al gobierno le está saliendo muy costoso un programa de arrendamiento. Entonces ahí hay un reto, y de pronto, María Elvira, tú eres más experta en eso, pero es cómo buscamos una estructura de capital que sea diversa y que tenga eslabones de diferentes índoles y capitales de diferentes naturalezas que permita que esto funcione, partiendo de un eventual aporte o no del gobierno nacional o local, y por qué no uno pensando en los programas de vivienda de adquisición que tenemos, en vez de hacer un subsidio para la compra, ese mismo monto lo inyecto en la inversión en un proyecto, y entonces ya reduzco el costo directo del desarrollo, y ya se mejoran un 20% o lo que sean los números que tú estabas mostrando. Esa es una línea, pero luego puedes tener una línea de capitales como el nuestro, que somos una entidad sin ánimo de lucro y que estamos dispuestos a tener mucha más paciencia y a esperar más largo plazo de lo que esté sucediendo, y que además tenemos terrenos que podemos aportar al desarrollo y pensar en el largo plazo, en una recuperación de más largo plazo. Y por último pones el inversionista institucional, que requiere pues un retorno de mercado y que eso permita que el desarrollador que está en medio pues tenga un retorno competitivo. Y yo creo que ahí es donde tenemos el reto más grande de escalabilidad, y es cómo nos diseñamos esa estructura de capital y empezamos a juntar esa experiencia que se tiene de levantar capital, de desarrollar proyectos, de encontrar capital catalítico de inversionistas de impacto, y ver el Estado cómo puede sumarse para encontrar una estructura que funcione. Yo creo que el camino y el aprendizaje tiene que estar por ahí,
obviamente teniendo de base que para que esto opere hay personas que van a vivir en este lugar y esas personas hay que trabajar con ellas, hay que escucharlas, hay que acompañarlas, porque en la medida en que su vida funcione, el proyecto después podrá seguir funcionando. Pues totalmente de acuerdo, Juan Diego, porque yo creo que como lo concluyó muy bien, se concluyó en el panel anterior, solos no podemos lograr nada, ¿no? Entonces es muy importante que cada uno desde su rol y desde su sombrero pues pueda jugar y aportar a esta solución. Entonces, sin duda, echar mano de capital catalítico más paciente, más flexible, es una vía. Eso mezclado, y esto viene, y estamos hablando desde capital mixto, como con blended finance, entonces le metes también otro tipo de capital y sin duda el papel del gobierno como habilitador pues debe ser fundamental. Creo sin duda que es una mezcla de cosas que tienen que darse, pero es un cambio de mentalidad que tiene que surgir de manera simultánea y también tiene que ver como con los timings perfectos para que haya unos primeros que le apuesten y que genere unos seguidores. Porque muchas veces cuando uno espera tener el producto perfecto, pues ya se le hace muy tarde. Entonces no hay que esperar a tener el producto perfecto para buscar esos primeros que pongan la piedra, que nos permite y nos habilite tener unos followers para que eso despegue. Entonces yo creo que eso es una cosa muy importante la que has mencionado. Y Sebastián, siguiendo contigo, quisiera que profundizaras también un poquito más todos esos cuellos de botella y ahorita habiendo escuchado lo que acabamos de hablar Juan Diego y yo, unido a lo que oíste esta mañana también, pues no sé qué opines como de ese recorrido, de esas experiencias que ustedes ya tienen y también si dentro de los planes efectivamente sí está hacer como este testeo inicial en esos niveles más privilegiados, pero también eventualmente se piensa diversificar y bajar a otro tipo de niveles hasta llegar a la base, o cuál es la idea de ustedes y cómo vislumbran hacia adelante esa posibilidad. No, definitivamente nosotros queremos llevar este modelo de negocio a niveles socioeconómicos a todos y donde hay más necesidad, entonces a lo más bajo. Definitivamente esa es una apuesta que queremos hacer y conversaciones para esto hemos tenido desde que Asta Capital está en Colombia, el socio en México tiene estas mismas conversaciones con los actores en México y en cada país que vamos tenemos estas conversaciones. Lo que pasa es que no hemos encontrado la fórmula para hacerlo, pero definitivamente, digamos, lo que queremos hacer esa apuesta y queremos encontrar la fórmula de hacerlo. Juan Diego, o sea, creo que esa es la fórmula, es encontrar estructuras de capital distintas y es empezar a sumar, digamos, lo que el ecosistema en el que yo me muevo, empezar a sumar empresas como en la que trabajas, fondos de impacto, cajas de compensación, que creo que ahí es donde si empezamos digámoslo, a diversificar y a innovar en esa estructura de capital y no quedarnos con el mismo fondo que está esperando una rentabilidad del 9% y punto y ya, y si no, pucha, no, es que esto tiene un impacto social, esto de verdad estamos construyendo país, creo que esa es la forma de hacerlo y definitivamente nosotros queremos invertir tiempo, invertir plata para que esto se dé, pero sí necesitamos encontrar los actores que también nos acompañen para hacer de esto un negocio escalable y que no se quede en hicimos un edificio en Barranquilla y punto y no, porque no logramos cómo atraer ese capital de distintas fuentes para replicar el negocio de manera pues escalable importante. Entonces definitivamente nosotros lo queremos hacer. Hay, digámoslo, también temas regulatorios. Por ejemplo, en Chile las compañías de seguro pueden invertir directamente en proyectos. En Colombia eso no pasa, no pueden. En Perú también las compañías de seguro invierten más o menos el 15% en promedio de sus reservas técnicas están invertidas en propiedad, en real estate. En Colombia eso no llega al 0.5%. Entonces, digamos lo que también hay unos temas regulatorios que esto viene desde el gobierno de cómo estos jugadores institucionales también pueden invertir de manera más importante a esta industria y más si es con un impacto social. Entonces, digamos lo que hay que sumar a todos, lo necesitamos a todos, cajas de compensación, fondos de impacto, fundaciones, para que podamos hacer de este un negocio escalable y nosotros felices de también poder contribuir con nuestro know-how para que se pueda desarrollar este negocio en nuestros países en Latinoamérica.
Pues me encanta oír eso, Sebastián, y aquí ya se te han abierto caminos que no has explorado y que bienvenido para explorarlos. Yo en mi cuadernito desde hace 4 años tengo en mi lista del checklist de ir a Confama. Necesito hablar con Confama desde hace 4 años y no he podido. Y aquí está. Bueno, también, varios caminos. Casey, lo mismo para ti, o sea, contarnos un poco de esta experiencia. ¿Qué sacas? ¿Qué se saca hacia adelante que creas que se pueda replicar para ver cómo se modernizan un poco estos modelos tradicionales que tú estás mencionando de lo que ya existe en Panamá, pero también en otros países? Entonces, ¿cómo lo ves tú, donde ustedes también están interesados? Miren, a mí me gustaría en esta vida o una otra vida experimentar me fascina la parte de gestión social, porque todos que estamos en la industria de construcción entendemos que la construcción de un edificio es 20% del costo total en la vida útil del edificio, ¿no? Realmente la parte importante es la gestión y la administración. Y si vamos a enfocar en una meta final de progreso social, de no tener que construir vivienda social en algún momento en el futuro, porque nuestras sociedades no necesitan tanto, o por lo menos construir menos, la gestión es clave. Entonces, a mí me gustaría ver si es posible casar la construcción de vivienda social con la gestión, con una especie de bono de impacto, donde el gestor, o sea, un gestor privado, empresa o gestor ONG, se compensa en base de los resultados finales intergeneracionales de los ocupantes. Eso sería muy interesante. No sé si eso va a pasar en mi vida o quizás en la vida de uno de ustedes, pero a mí me gustaría ver esta clase de emprendimiento social. Pues yo te aseguro que sí va a pasar en tu vida, sobre todo si seguimos generando estos espacios como los de hoy, seguro que encontraremos cómo llegar ahí rápido. Ojalá. Bueno, como ya está haciendo un poco de hambre por acá y para que no se nos dispersen, yo quisiera solamente terminar con una dinámica muy rápida y muy ágil para que todos estemos listos para salir a almorzar. Y es preguntarle a cada uno de ustedes en una frase o en una palabra, si ustedes pudieran pedirle la lista a Santa Claus o al Niño Dios para hacer que se acelere el proceso hacia poder lograr este sueño que todos estamos hablando hoy, ¿qué necesitan y de quién? O sea, en un par de frases. Y empezamos por Eva, otra vez. Le pido a Santa Claus no, creo que es un espacio de encuentro muy importante porque efectivamente tener acercamiento con fondos de impacto creemos que se vuelve clave. Conocer y estar también acompañados de entidades que, a ver, ya pasaron por este camino, para nosotros de altísima complejidad ahora, pero sabemos que ya han superado esos retos, entonces creo que tener aliados con experiencias similares también se vuelve clave en este momento. Y creo que los instrumentos que también han aplicado para reducir los riesgos del temor del incumplimiento que está presente, lo he escuchado en todos los programas de arriendo social, tenemos miedo de que nos incumplan y que aquello se vuelva en un conflicto político y social muy grande. Entonces, también sabemos que hay buenas prácticas. Yo creo que esos instrumentos que mitigan esos riesgos, esos temores, el acompañamiento de las experiencias previas y pues también ser atractivos para tener fondos de impacto que a partir de la experiencia construida nos permitan crecer. Bueno, muy interesante. Qué frase tan larga, pero muy interesante. Que una frase no podía ser. La petición es larga. Juan Diego. Yo al Niño Dios le pido esto, y que esto pase y que se convierta en mesas de trabajo y sentarnos actores y decidirnos, oiga, queremos hacer algo y queremos que pase, y nos sentemos los diferentes sectores a lograr que eso suceda. Muy bien. Sebastián. Yo, muy fácil, que tú me sientes con fondos de impacto y que Juan Diego me dé una reunioncita para que conversemos muy rápido. Hecho. ¿Y Casey? Para nosotros sería una maravilla si nuestro gobierno destina algún
parte de los fondos que están recuperando poco a poco de los casos de corrupción a la vivienda social. Muy bien. Bueno, pues yo creo que inclusive a lo largo del día vamos a poder empezar a gestionar esos deseos con algunos de las personas que estamos acá. Entonces quiero agradecerles por esta conversación tan enriquecedora y tan agradable y agradecerles a ustedes por habernos invitado hoy. Muchas gracias. Muchísimas gracias, María Elvira, Juan Diego, Eva, Sebastián y Casey por este fabuloso panel. Creo que ya empezamos a ver algunas sinergias que seguramente podemos implementar cercanamente. Así hemos terminado la jornada de la mañana. Me gustaría en este punto despedir a toda la audiencia que de manera virtual nos ha acompañado durante esta mañana. Los invitamos a registrarse a la plataforma UHPH en uhph.org y ahí podrán acceder a todo el material posterior al evento que llevamos a cabo el día de hoy. Muchísimas gracias.